El comandante Rex Tank Morrison permanecía en la ventana de la lanzadera, observando los ominosos remolinos verdes y morados de la atmósfera de Grim 27 con el entusiasmo de alguien a punto de entrar en una trituradora de madera, lo cual, considerando la reputación del planeta, no estaba lejos de ser cierto. «Recuérdame otra vez por qué no pudimos enviar una sonda», murmuró Tank, ajustándose el chaleco táctico con practicada indiferencia. El teniente Claxon, cuya especie parecía la mezcla de una mantis religiosa y un trastorno de ansiedad, chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Porque, comandante, la interferencia electromagnética imposibilita las operaciones remotas. Además, las 3 últimas sondas que enviamos aparentemente fueron devoradas por algo llamado gusano triturador de cráneos, lo cual creo que no augura nada bueno para nuestra misión. Tank se giró hacia su tripulación, reprimiendo una sonrisa. El Consejo Galáctico realmente se había superado esta vez. Tomemos como ejemplo a un comandante humano conocido por sus métodos poco convencionales. Añade al insectoide más paranoico de la flota, añade un científico humano brillante, y para rematar, un capitán reptiliano arrogante que creía que los humanos eran básicamente hámsteres espaciales sin pelo. ¿Qué podría salir mal? Doctora Nixade, Tank se dirigió a la mujer, encorvada sobre su tableta. ¿Cuál es su opinión profesional sobre nuestras posibilidades de supervivencia? La doctora Vera Nixade levantó la vista de su investigación con la expresión que suele reservarse para auditorías fiscales y endodoncias. Bueno, Tank, considerando que este planeta tiene una tasa de mortalidad documentada del 98% para visitantes de otros planetas, diría que somos muy valientes o muy estúpidos. Posiblemente ambas cosas. El capitán Sos, cuyas escamas brillaban con ese particular tono verde que gritaba, depredador ápice con un problema de ego, resopló con desdén. Humanos, en su pesimismo, mi especie conquistó 12 sistemas estelares antes de que la suya descubriera el fuego. Unos pocos animales descomunales no representarán un verdadero desafío. Tank arqueó una ceja. Dice el tipo cuyo plan de batalla para todo implica potencia de fuego superior y superioridad táctica. Porque funciona, respondió Sos con la confianza de quien nunca se ha enfrentado a un problema al que no pueda disparar. La lanzadera se estremeció al entrar en la atmósfera, y Claxon inmediatamente comenzó a recitar lo que parecía una oración en su lengua materna, o posiblemente una lista de la compra. Con los insectoides, era difícil saberlo. Para que conste, la doctora After Nixade anunció, aún revisando sus datos, que Grim 27 alberga aproximadamente 437 especies documentadas de fauna depredadora. Cada una capaz de matar a un rinoceronte de batalla alteriano adulto. La guía de supervivencia literalmente dice que no. ¿No qué?, preguntó Tank. Simplemente no. Esa es la entrada completa. No. Sos agitó una garra con desdén. Típica cautela humana. Estas supuestas bestias de la muerte probablemente solo sean grandes herbívoros con marketing agresivo. Hank observó el retorcido paisaje cubierto de espinas que se acercaba a su encuentro y no pudo evitar sonreír. En su experiencia, el universo tenía un sentido del humor retorcido, y en ese preciso instante, probablemente se estaba partiendo de risa. Muy bien, equipo, dijo mientras el transbordador aterrizaba con un golpe sordo que sugería que su piloto buscaba un impacto controlado en lugar de un aterrizaje. La misión es simple. Llegar a la nave accidentada. Recuperar la información. Intentar no convertirnos en el almuerzo de alguien. ¿Preguntas? Los ojos compuestos de Claxon, de alguna manera, lograron parecer aún más aterrorizados. ¿Y si nos encontramos con fauna hostil? Seguimos el protocolo estándar, respondió Tank, cargándose la mochila al hombro. Tank sonrió cuando las puertas de la lanzadera se abrieron con un siseo, revelando un mundo que parecía haber sido diseñado por alguien con serios problemas de control de la ira. Póntelo. Llevaban exactamente 17 minutos caminando por el paisaje de pesadilla cuando la antena de Claxon empezó a temblar como cables de alta tensión. Contacto,
Contacto, susurró, lo que para un insectoide significaba que salió como una serie de clics que sonaban como una máquina de escribir enfadada. Una enorme señal de calor a 200 metros al noroeste se movía rápidamente. La doctora Nitzade inmediatamente abrió su escáner, frunciendo el ceño al ver las lecturas. Eso es imposible. Según esto, lo que sea que se nos acerque tiene aproximadamente el tamaño de una lanzadera pequeña y aparentemente tiene garras que se registran como de grado armamentístico. SOS dibujó su rifle de plasma con un destello teatral. Por fin, algo de acción. Retrocedan, mamíferos, y observen cómo se comporta un verdadero depredador. Su jactancia fue interrumpida por un sonido que podría describirse como un tren de carga discutiendo con una motosierra. La maleza explotó al surgir algo que hizo el día de Tank considerablemente más interesante. El acechador Garra Racer medía 3.6 metros de altura con un kitán negro medianoche que brillaba como metal pulido, 6 ojos que brillaban como brasas furiosas y garras que probablemente podrían cortar el blindaje del casco. Su boca se abrió para revelar 3 filas de dientes dignos de una película de terror, y dejó escapar un rugido que hizo que las rodillas de Claxon se doblaran. «Retirada táctica», gritó SOS, y su anterior bravuconería se evaporó más rápido que el agua en Mercurio. «Corran por sus vidas», añadió Claxon, lo cual fue completamente inútil, pero probablemente acertado. El doctor Nitzade retrocedía lentamente, murmurando, «Por esto debería haberme dedicado a la xenobiología teórica. Las criaturas teóricas nunca intentan comerte». Mientras tanto, Tanque hizo algo que hizo que sus 3 compañeros cuestionaran su cordura. Metió la mano en su mochila, sacó un sándwich y comenzó a caminar hacia la máquina de matar. «Tank, ¿qué estás haciendo?», siseó el doctor Nitzade. «Haciendo amigos», respondió Tanque. Conversacionalmente, como si acercarse a una bestia asesina de 3,6 metros fuera solo otra actividad de martes. Los 6 ojos del acosador se centraron en Tanque con el tipo de atención que generalmente se reserva para una presa particularmente interesante. Se agachó, con los músculos tensos como resortes, listo para abalanzarse. Tanque se detuvo a unos 3 metros de distancia y levantó el sándwich. «Hola, grandullón. Pareces hambriento. ¿Quieres un poco de mantequilla de cacahuete y mermelada?». La criatura inclinó su enorme cabeza, procesando claramente este inesperado desarrollo. Después de un momento que pareció una eternidad, se acercó con cautela, olió el sándwich con fosas nasales que podrían haber servido también como puertos de escape, y luego lo tomó con cuidado de la mano de Tanque. «Esto no es. Está pasando», susurró Claxon. «Esto no está pasando de verdad». El acosador examinó el sándwich con la atención de un crítico gastronómico, le dio un mordisco tentativo y luego procedió a devorarlo entero en 3 grandes bocados. Al terminar, miró a Tank expectante, como un perro esperando otra golosina. Tank se rascó detrás de una de las orejas, lo que provocó que la criatura emitiera un sonido inquietantemente parecido al ronroneo, si es que el ronroneo pudiera hacer vibrar las ventanas. «Buen chico», dijo Tank, como si no acabara de hacerse amigo de algo digno de una película de terror. «¿Quieres venir con nosotros? Nos vamos de aventura». El doctor Nitzade lo miró fijamente. «Tank, esa cosa podría arrancarte la cabeza». «Cepos también podía en un mal día, y lo trajimos», respondió Tank con sensatez. El acosador, aparentemente, tras tomar una decisión, se colocó junto a Tank y miró a los otros 3 miembros del equipo con una mirada que decía claramente, «Ahora son mis humanos. Tócalos y conviértete en su almuerzo». SOS enfundó lentamente su arma. Sus escamas habían cambiado a un verde pálido que Tank estaba bastante seguro significaba una crisis existencial en curso. «Esto no tiene precedentes», murmuró el reptil. «Los acechadores Garra Racer son depredadores ápice. No hacen amigos». Tank se encogió de hombros. «Tal vez no lo estabas pidiendo amablemente». Mientras reanudaban su viaje hacia la nave accidentada,
ahora acompañados por su nueva escolta de 3,6 metros, la doctora. Nictzade se puso a caminar junto a Tank. Bueno, tengo que preguntar, dijo en voz baja. ¿Cómo supiste que eso funcionaría? Tank miró a su nuevo compañero, que ahora estaba escrutando el horizonte en busca de amenazas con la dedicación de un guardaespaldas profesional. ¡Qué suerte!, dijo. Pero la doctora. Nictzade notó que sonreía. Para cuando habían recorrido otro kilómetro, Tank había logrado reunir 2 nuevas incorporaciones a su desfile cada vez más ridículo. El primero era Spike, un tunelador blindado que parecía como si alguien hubiera cruzado un Pengalin con una excavadora y le había causado problemas para controlar la ira. Había emergido del subsuelo justo cuando Sos explicaba por qué los acosadores garra afilada se volverían contra ellos en cuanto mostraran debilidad. No son animales domésticos, decía Sos. Sus escamas aún conservaban ese pálido color verde de pánico apenas controlado. Sus máquinas de matar, con millones de años de programación evolutiva, estallaron junto a él y Spike irrumpió en una lluvia de tierra y rocas. 6 toneladas de furia acorazada y brocas giratorias. Sos emitió un sonido que su especie probablemente negaría que fuera técnicamente un chillido. Tank, mientras tanto, se acercó y comenzó a rascarle las placas abdominales. ¿Quién es un buen excavador? Tú. Sí, tú. Tank arrulló con un tono de voz infantil que habría sido vergonzoso viniendo de cualquier otra persona, pero que de alguna manera funcionó a la perfección cuando se dirigía a una máquina de asedio viviente. Spike se desplomó de inmediato como un enorme cachorro mortal, emitiendo alegres ruidos retumbantes que hicieron temblar el suelo. «Esto es imposible», murmuró la doctora. Nictzade, tomando notas con furia. Los tuneladores son depredadores territoriales y solitarios. No forman lazos sociales. Desde luego, no responden al lenguaje infantil. Quizás nadie haya intentado hablarle a un bebé antes, sugirió Tank, sin dejar de acariciarle la barriga con púas, algo que la criatura claramente disfrutaba enormemente. La segunda edición llegó desde arriba. Claxon la avistó primero. Sus ojos compuestos seguían algo en el cielo. Contacto aéreo. Una criatura voladora que escupía ácido se acercaba rápidamente. Lo que descendía de las nubes teñidas de púrpura parecía como si alguien le hubiera dado a un pterodáctilo un juego de química y un serio problema de actitud. Fluffy, como Tank la apodó de inmediato, tenía una envergadura capaz de dar sombra a un edificio pequeño y sacos de ácido que ya brillaban siniestramente. Aterrizó con un golpe sordo que agrietó el suelo rocoso, abrió el pico para revelar filas de dispensadores de disolvente y se preparó para convertir al equipo en un charco muy desagradable. «¡Qué pajarito!», dijo Tank, volviendo a meter la mano en su mochila. «¿Quieres un tanque de galletas? Eso no va a funcionar 2 veces», advirtió la doctora. Nictzade. Los hilanderos de ácido son completamente diferentes. Dejó de hablar porque Fluffy le había quitado delicadamente la galleta a Tank y ahora le rozaba el hombro con un pico capaz de derretir el agujero de una nave espacial. «Tienes que estar bromeando», susurró Sos. Pero fue la tercera edición la que realmente les rompió el cerebro a todos. Mamá Grande apareció sin previo aviso, lo cual era impresionante considerando que era aproximadamente del tamaño de un autobús urbano y tenía la capacidad de sigilo de un tren de carga en una biblioteca. La líder territorial de la manada se materializó detrás de una formación rocosa que definitivamente no había sido lo suficientemente grande como para ocultarla, cargando algo en sus enormes mandíbulas. Se acercó a Tank con la cuidadosa dignidad de alguien que nunca se había encontrado con nada capaz de desafiarla. Dejó caer su ofrenda a sus pies y se recostó sobre sus rodillas, expectante. Tank miró el regalo. Eran los restos de algo que probablemente había sido aterrador cuando estaba vivo. «Ah, me trajiste un regalo», dijo Tank, acariciando la cabeza, del tamaño de una casa, de Big Mama. «Gracias. Qué considerado». Big Mama emitió un sonido que probablemente era un ronroneo si se oía desde la órbita. La doctora.
Nictzade observó la creciente colección de animales que rodeaba a Tank. El acosador Razerclaw estaba posicionado como un guardaespaldas. Spike se revolcaba alegremente en la tierra. Fluffy se atusaba las plumas, posada en una roca conveniente. Y Big Mama era claramente la matriarca que vigilaba a toda la extraña unidad familiar. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente. «Son superdepredadores de diferentes nichos ecológicos. Deberían estar luchando entre ellos, no contra lo que sea esto. Quizás reconocen a un alfa cuando lo ven», sugirió Tank, rascando a Big Mama detrás de lo que podría haber sido una oreja. Plaxon, que había estado inusualmente callado durante los recientes reclutamientos, finalmente habló. «Comandante, he estado haciendo cálculos, estadísticamente hablando. Lo que está haciendo debería resultar en muerte inmediata aproximadamente el 97% de las veces». «¿Y el otro 3%? Preguntó Tank. «Eso es para casos donde los datos son insuficientes», admitió Claxon. «Como este». Sos miró a su alrededor a su escolta de depredadores de mundos de la muerte, todos los cuales parecían perfectamente contentos de seguir el ejemplo de Tank, y negó lentamente con su cabeza reptil. «En 12 campañas en 8 sistemas estelares, nunca había visto algo así», murmuró. «Estas criaturas deberían estar intentando comernos, no actuando como mascotas domesticadas». Tank miró a su creciente manada, todos alerta y listos para defender a su pequeño grupo, y sonrió con la misma sonrisa cómplice que el Dr. Nictzade había notado antes. «¿Quién habla de domesticados?», dijo. «Todos vamos en la misma dirección». Mientras continuaban hacia su destino, ahora con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña ciudad, la doctora Nictzade se preguntó si tal vez, solo tal vez, había algo en los humanos que el resto de la galaxia aún no había descifrado. La nave estrellada apareció a través del bosque retorcido como una lápida metálica. Sus cascos se partieron y ennegrecieron por impactos de armas que definitivamente no provenían de la fauna local. La manada recién formada de tanks se puso inmediatamente en alerta máxima, con Big Mama al frente. Spike comenzó a excavar posiciones defensivas y Fluffy despegó para realizar misiones de reconocimiento. «Bueno, eso no es bueno», murmuró la doctora Nictzade, escaneando los restos con sus instrumentos. «Estos patrones de explosión son consistentes con los cañones de plasma de hegemonía, de grado militar». Las escamas de Sos se oscurecieron a un esmeralda intenso, que Tank había aprendido que significaba «oh, mierda», en lenguaje corporal reptil. «La hegemonía aquí, pero se supone que este sector es espacio neutral». «Dígaselo a ellos», respondió Tank, estudiando la escena con el ojo experto de alguien que había visto demasiados campos de batalla. Las marcas de quemaduras en los árboles circundantes, los patrones precisos de las explosiones, la forma en que la nave había sido desmantelada sistemáticamente en lugar de simplemente destruida. Todo pintaba una imagen muy clara. Esto no era un choque. Esto era una ejecución. La antena de Claxon prácticamente vibraba de ansiedad. «Comandante, mis sensores están detectando múltiples señales de calor moviéndose por el bosque. Grandes. Patrones de movimiento coordinados». La manada de tanks percibió el cambio en la atmósfera de inmediato. Los ojos del acechador Razerclaw comenzaron a brillar con más intensidad. Spike emergió de su búnker improvisado con tierra cayendo en cascada de su piel blindada. Y Big Mama dejó escapar un gruñido bajo que hizo temblar el aire mismo. «¿Cuántos?», preguntó Tank en voz baja. «¿50? ¿Quizás 60? Susurró Claxon. «Todos armados, todos moviéndose en formación». La doctora Nictzade levantó la vista de su escáner, con el rostro pálido. «Tank, estas lecturas no son solo infantería de hegemonía. Tienen plataformas de armas pesadas, apoyo aéreo y lo que parecen ser al menos 3 mechas de asedio». «¿Mechas de asedio?». La voz de Sos se quebró ligeramente. «Pero están diseñados para invasiones planetarias, no para operaciones de recuperación».
Tank se arrodilló y apoyó una mano en el enorme flanco de Mamá Grande, sintiendo la tensión que se acumulaba en sus músculos a su alrededor. Su manada se estaba organizando en lo que cualquier estratega militar reconocería como una formación defensiva. Pero no buscaban órdenes de tanque. Estaban esperando su decisión. No están aquí para recuperar nada, dijo Tank, con un tono de voz que sus compañeros nunca antes habían oído. Están aquí para asegurarse de que nadie más recupere nada, lo que significa que sabían que veníamos. Las implicaciones de esa declaración flotaban en el aire como una nube tóxica. En algún lugar del Consejo Galáctico, había una filtración. Alguien los había traicionado. Fluffy regresó de su reconocimiento aéreo con una serie de chasquidos y chillidos. El tanque, de alguna manera, lo entendió. Los demás lo observaron con asombro mientras asentía pensativo ante su informe. Fluffy dice que nos tienen rodeados. 3 grupos de ataque acercándose desde diferentes direcciones con armas pesadas posicionadas para cortar cualquier ruta de retirada, tradujo Tanque, ignorando las miradas de incredulidad de sus compañeros. ¿Puedes entenderla?, preguntó la doctora. Nixade con incredulidad. Lenguaje corporal, respondió Tanque con desdén, aunque su manada claramente discrepaba de esa afirmación. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Sos desenfundó su arma con manos temblorosas. Luchamos, por supuesto, aunque contra esas probabilidades. Seremos masacrados, terminó Claxon con tristeza. Estadísticamente, nuestras probabilidades de supervivencia acaban de bajar a aproximadamente el 0.03%. Me gustan esas probabilidades, dijo Tanque, lo que provocó que todos lo miraran fijamente. Tanque, hay 60, señaló la doctora. Nixade con razón. ¿4 de nosotros? Eso no es precisamente una pelea justa. Tank miró a su manada. Todos lo observaban con la atención que sugería que esperaban algo. La cola de Mamá Grande se movía de un lado a otro, no con ansiedad, sino con anticipación. Spike probaba sus garras perforadoras contra el suelo rocoso, abriendo surcos con naturalidad. El acechador Garra Afilada estudiaba el bosque con precisión táctica, identificando ya las rutas de ataque óptimas. Y Fluffy. Fluffy emitía un sonido que Tank había aprendido que significaba que ansiaba mostrarle a alguien por qué a su especie se le llamaba voladores escupeácidos en lugar de algo más agradable como bonitos pájaros arcoíris. Tienes razón, dijo Tank finalmente, levantándose y comprobando su arma. No es justo. Exactamente, dijo Sfoss con alivio. Así deberíamos hacerlo por ellos, terminó Tank. Los primeros soldados de la hegemonía aparecieron en el árbol como sombras que habían cobrado forma. Su armadura negra brillaba con la superioridad tecnológica que había conquistado 17 sistemas estelares. Se movían con precisión militar, con armas entrenadas, comunicaciones coordinadas, cada detalle planificado y ejecutado a la perfección. Lo que no habían previsto fue el rugido de la Gran Mamá. El sonido que brotó de la garganta del líder territorial de la manada no fue solo ruido. Fue una declaración de guerra que cualquier depredador en un radio de 50 kilómetros entendería. Decía simple y claramente, son míos. Tóquenlos y mueran. Los soldados de la hegemonía dudaron exactamente un segundo, lo que en términos militares bien podría haber sido una eternidad. La manada de Tank no dudó en absoluto. La batalla estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que pisaron Grim-Tu-7, los compañeros alienígenas de Tank comenzaron a comprender que tal vez, solo tal vez, no eran ellos los que necesitaban protección. Mientras Paik comenzaba a excavar túneles hacia las posiciones enemigas con la sutil gracia de un terremoto viviente, y Fluffy se elevaba por los aires con sacos de ácido que brillaban como soles en miniatura, Tank se volvió hacia su desconcertado equipo. Manténganse cerca, dijo con calma, como si no hubiera convertido una situación desesperada en algo que sospechosamente parecía una emboscada. Y traten de seguirles el ritmo. La doctora. Nixade lo miró fijamente,
luego el caos que comenzaba a desatarse a su alrededor, y de repente comprendió que se había estado haciendo la pregunta equivocada. No era como Tank había domesticado a estas criaturas. La pregunta era, ¿qué tipo de especie produce individuos que los superdepredadores reconocen instintivamente como líderes de manada? Lo que sucedió después se estudiaría posteriormente en las milicias de 12 sistemas estelares, aunque los informes oficiales omitirían cuidadosamente ciertos detalles que los administradores consideraron demasiado ridículos para creer. El primer escuadrón de asalto de la hegemonía nunca supo que los golpeó. Spike surgió de debajo de su formación como un misil viviente, sus garras perforadoras girando con la fuerza suficiente para destrozar su pesada armadura como si fuera papel. Pero no fue una destrucción aleatoria. Estaba siguiendo las señales manuales de Tank, creando puntos de ruptura específicos en su línea defensiva con la precisión de un cirujano con una motosierra. Pique, flanco izquierdo, gritó Tank, señalando hacia un grupo de emplazamientos de diablillos con armas pesadas. Crea un respiro. El tunelador blindado cambió de dirección de inmediato, desapareciendo bajo tierra, solo para emerger directamente debajo de un cañón de plasma de la hegemonía. La explosión resultante hizo que los soldados enemigos se lanzaran a cubierto, mientras que su equipo se convertía en chatarra muy cara. Fluffy, mientras tanto, había convertido el cielo en su coto de caza personal. Se zambullía y zigzagueaba entre las aeronaves enemigas con la superioridad aérea de algo nacido para dominar los cielos. Sus dispensadores de ácido convertían a los cazas de la hegemonía en una lluvia torrencial. Pero no atacaba al azar. Eliminaba sistemáticamente el apoyo aéreo, siguiendo un patrón que dejaba a sus fuerzas terrestres expuestas a ataques aéreos. «Buen trabajo, chica», gritó Tank mientras Fluffy ejecutaba un tonel que habría hecho llorar de envidia a los pilotos AS, esquivando simultáneamente 3 misiles y disolviendo el conjunto de alas de una cañonera enemiga. Ahora, atacaban su centro de mando. El acechador Garra Racer se había convertido en una sombra viviente, moviéndose entre las filas enemigas con la gracia letal de las pesadillas. Sus 6 ojos rastreaban múltiples objetivos simultáneamente mientras sus garras atravesaban la armadura de batalla de la hegemonía como si fuera papel decorativo. Pero lo que dejó boquiabierto al Dr. Nitzade no fue su velocidad ni su letalidad. Fue su perspicacia táctica. No solo mataba enemigos. Protegía los flancos de los tanques, creaba rutas de escape y se coordinaba con los demás miembros de la manada de maneras que sugerían un nivel de inteligencia en el campo de batalla imposible. «Esto es imposible», susurró Claxon, observando al acosador ejecutar una maniobra que habría impresionado a los comandos de las fuerzas especiales. «Los depredadores no se coordinan así. No entienden las tácticas militares». «No», susurró la doctora. Nitzade. Su mente científica finalmente encajaba las piezas. «Sí que lo entienden. Siempre lo han entendido. Simplemente nunca nos dimos cuenta de lo que estábamos viendo». Y luego estaba Big Mama. La líder territorial de la manada se movía por el campo de batalla como una fuerza de la naturaleza con forma y propósito. El fuego enemigo rebotaba en su piel blindada sin dejar marca, mientras que sus enormes garras convertían los mechas de asedio de la hegemonía en arte moderno carísimo. Pero no solo destruía todo a su paso. Estaba consolidando su línea defensiva, creando una fortaleza móvil alrededor de la cual toda la manada podía unirse. Cuando una descarga de misiles de alta intensidad apuntó a su posición, Big Mama simplemente se posicionó como escudo, resistiendo el impacto que debería haber derribado un edificio mientras Spike hacía túneles a sus atacantes por detrás y Fluffy los ataba desde arriba. Tank se movía a través del caos como si dirigiera una sinfonía. Con sus señales manuales y llamadas tácticas, coordinaba a 4 depredadores ápice en una demostración de coordinación en el campo de batalla que desafiaba todas las leyes conocidas de la xenobiología. Spike, haz un túnel a la izquierda y sube por detrás de ese puesto de mando. Fluffy, necesito fuego de supresión en esa cresta. Big Mama, ¿puedes con ese mecha de asedio? Stoke, vigila a los 6.
Cada criatura respondió al instante, no como animales entrenados que siguen órdenes, sino como soldados experimentados que confían plenamente en su oficial al mando. Sos, que había pasado los primeros minutos de la batalla escondido tras una roca convenientemente colocada, finalmente emergió para presenciar algo que destrozó su comprensión del universo. Observó a Tang coordinar un asalto táctico que desmantelaba sistemáticamente una fuerza enemiga superior usando solo señales manuales y lo que parecía una conversación informal con criaturas que no deberían haber comprendido la estrategia militar. ¿Cómo?, susurró Cepos. ¿Cómo lo hace? La doctora Nictzade, que tomaba notas y proporcionaba fuego de cobertura al mismo tiempo, levantó la vista de las lecturas de su escáner con una expresión de revelación científica mezclada con un creciente terror. Porque no son mascotas, dijo, con la voz llena de asombro y comprensión. No son animales domesticados ni criaturas domesticadas. Son cazadores en manada como nosotros. La revelación la golpeó como un puñetazo. Los humanos no habían conquistado a estas criaturas mediante algún poder místico o tecnología avanzada. No las habían domesticado, ni quebrantado sus espíritus, ni las habían sometido. Habían sido reconocidas. Somos iguales, continuó, con la voz cada vez más fuerte a medida que las piezas encajaban. Los humanos y estos depredadores del mundo de la muerte. Desarrollamos la misma estrategia de supervivencia. Cazamos en grupos coordinados. Protegemos a los miembros de nuestra manada. Seguimos a líderes fuertes que demuestran ser dignos de lealtad. Luchamos hasta la muerte por nuestra familia elegida. Los ojos compuestos de clon se abrieron de par en par al procesar las implicaciones. ¿Quieres decir que los humanos son depredadores ápice? Terminó el doctor Nictzade. No somos la especie inofensiva y pacífica que la galaxia cree que somos. Somos cazadores en manada de un mundo de muerte como este. Estas criaturas no ven a Tang como su amo. Lo ven como su alfa. Como para demostrarlo, Tang ejecutó un movimiento táctico que desvió el fuego enemigo de una pica herida, poniéndose directamente en peligro para proteger su Pac M. La respuesta fue inmediata. Big Mama rugió con furia protectora y cargó contra la posición enemiga. Mientras el acosador y Fluffy se movían para proteger a Tang del contraataque, no estaban siguiendo órdenes. Estaban protegiendo a su familia. La batalla alcanzó su punto álgido cuando las fuerzas restantes de Hegemony, al darse cuenta de que estaban siendo sistemáticamente destruidas por lo que sus sensores insistían en que era fauna local, invocada en un bombardeo orbital, Tang miró al cielo, donde los láseres de puntería comenzaban a mostrar su posición. Sonrió con esa sonrisa cómplice que el doctor Nictzade por fin empezaba a comprender, y emitió un sonido que no era del todo humano. Era un aullido, una llamada de manada, un grito de guerra que hablaba de algo primitivo, antiguo y absolutamente aterrador. Y en Grim 7, todos los depredadores ápice en un radio de 100 kilómetros lo oyeron y comprendieron que la caballería se acercaba. Lo que llegó en respuesta a la llamada de Tang sería posteriormente clasificado por el Comando Galáctico como una inexplicable convergencia de fauna hostil que desafía todos los patrones de comportamiento conocidos. En definitiva, no sugiere nada preocupante sobre la psicología evolutiva humana. El informe oficial no mencionaba la manada de fauces de sombra que emergió de los bosques del norte moviéndose en perfecta formación. Ciertamente no hablaría de los gusanos de trueno que surgieron del subsuelo en ataques coordinados contra las posiciones de hegemonía. Y definitivamente no haría referencia al escuadrón aéreo de raptores del vacío que descendieron de la atmósfera superior como ángeles de la muerte con una actitud pésima. Pero la doctora Nictzade lo vio todo, y su mente científica catalogó cada detalle imposible mientras docenas de depredadores ápice respondían al llamado de su líder de manada. «Esto no está pasando», susurró Claxon, observando a un coloso de espalda cristalina pisar con indiferencia un mecha de asedio de hegemonía como si estuviera pisando a un insecto particularmente molesto. Las especies territoriales no cooperan. No forman alianzas. Definitivamente no coordinan operaciones militares. A menos que, dijo la doctora
Nictzade con la voz llena de asombro científico y temor existencial. Reconozcan algo que supera al territorio, algo más importante que los terrenos de caza individuales. El bombardeo orbital de Hegemony nunca llegó. Era difícil apuntar a posiciones terrestres cuando los raptores del vacío desmantelaban sistemáticamente las plataformas orbitales con la eficiencia despreocupada de exterminadores que lidian con plagas particularmente problemáticas. La batalla terrestre, mientras tanto, se había transformado de una última resistencia desesperada en algo que parecía un documental de naturaleza muy parcial. Los soldados de Hegemony se encontraron enfrentándose no solo a la manada original de Tank, sino a todo un ecosistema de depredadores de mundos mortales que operaban bajo un mando unificado. Tank se movía por el caos como si hubiera nacido para ello. Sus llamadas tácticas ahora alcanzaban a criaturas que nunca había conocido, pero que respondían a su liderazgo como si hubieran servido a sus órdenes durante años. Un gesto aquí dirigía a un grupo de acechadores triturahuesos a flanquear una posición enemiga. Un silbido allá. Coordinó 3 especies diferentes en un movimiento de pinza que habría impresionado a los estrategas militares de toda la galaxia. «Señor», gritó por su comunicador uno de los pocos comandantes supervivientes de la hegemonía, con la voz quebrada por el pánico. «Necesitamos una evacuación inmediata. La fauna local se ha vuelto completamente loca. Están trabajando juntos. Están usando tácticas. Uno de ellos acaba de establecer lo que solo puedo describir como una posición de fuego de supresión». La respuesta del mando de la hegemonía fue exactamente la que Tank esperaba. «La fauna no usa tácticas, comandante. Reevalúe la misión y continúe». Tank captó la mirada del Dr. Nictzade y se encogió de hombros. «Nunca aprenden». Lo que siguió fue menos una batalla que una demostración de por qué ciertos planetas se ganaron la clasificación de mundos mortales y por qué ciertas especies se ganaron la clasificación de superdepredadores. Las fuerzas de la hegemonía, a pesar de su avanzada tecnología y superioridad numérica, se vieron sistemáticamente superadas en maniobras, flanqueadas, en general, perseguidas por criaturas que supuestamente actuaban solo por instinto. Cuando el último transporte enemigo despegó en retirada, dejando atrás suficiente equipo abandonado para equipar a un pequeño ejército, la manada de tanques se reunió a su alrededor en un círculo disperso. Docenas de criaturas que deberían haber estado intentando devorarse entre sí formaron un perímetro protector alrededor de su alfa elegido. «Misión cumplida», anunció Tank, extrayendo la información recuperada del núcleo de datos de la nave estrellada. «Todos los objetivos asegurados. Fuerzas enemigas neutralizadas». Miró a su alrededor a su nueva familia extendida, y parecía haber recogido a algunos autoestopistas. SOS, cuyas escamas habían cambiado de tantos colores durante la batalla que parecía un anillo de humor andante, finalmente habló. «Comandante, con el debido respeto, ¿qué es usted exactamente?» Tank consideró la pregunta mientras rascaba a la gran mamá detrás de lo que podría haber sido una oreja. Criaturas que habían infundido miedo en los corazones de soldados de toda la galaxia esperaban pacientemente su respuesta. Como perros leales esperando a que su amo terminara una conversación. «Soy humano», dijo Tank simplemente. «Somos cazadores de un mundo de la muerte llamado Tierra. Evolucionamos para trabajar juntos, proteger a los nuestros y nunca renunciar a la familia. La única diferencia entre nosotros y estos tipos», hizo un gesto a su paquete ensamblado, «es que aprendemos a usar herramientas». La doctora Nictzade miró a los depredadores reunidos, luego de regreso a Tank, y sintió que algo hizo clic en su comprensión científica del universo. Es por eso que el Consejo Galáctico estaba tan ansioso por incluir a los humanos en sus operaciones militares, dijo lentamente. No nos querían para nuestra tecnología o nuestros números. Nos querían porque somos la única especie que los depredadores de The Outworld reconocen como líderes legítimos de la manada. Tanque asintió. Los humanos son excelentes oficiales por una razón muy simple. Entendemos la lealtad, la jerarquía y el concepto de lucha como unidad.
La mayoría de las especies galácticas evolucionaron a partir de animales de presa o cazadores solitarios. Entienden la supervivencia individual, pero no la dinámica del paquete. Pero lo hacemos, el Dr. Nictzade continuó. Las implicaciones se volvieron más claras porque también somos depredadores. Solo somos depredadores que aprendieron a construir naves espaciales. Claxon, que había estado inusualmente tranquilo durante este intercambio, finalmente habló. Commander, cuando dices que los autostopistas, te das cuenta de que varias de estas criaturas se clasifican como amenazas de nivel de extinción para la mayoría de la civilización galáctica. Tank miró a su alrededor a su manada, todos los cuales lo miraban con expresiones que de alguna manera lograron ser aterrador y cariñoso. Sí, pero ahora hay amenazas de nivel de extinción, dijo razonablemente. Además, se comportarán mientras nadie amenace la manada. Mientras se preparaban para regresar a su lanzadera, Tank activó a su comunicador para presentar su informe de misión. Comando, este es Morrison. Misión cumplida. Intel recuperado. Fuerzas hostiles neutralizadas. IA solicitando permiso para traer a bordo aproximadamente 37 especímenes de fauna locales para relaciones diplomáticas extendidas. La respuesta fue inmediata. Negativo. Morrison. El protocolo estándar prohíbe traer a los depredadores del mundo de la muerte a bordo de los buques del Consejo Galáctico. Tank miró a su nueva familia, todos los cuales lo miraban con expresiones que claramente dijeron que no tenían intención de quedarse atrás. Se recomienda al comando que los especímenes de fauna locales han expresado un fuerte deseo de continuar sirviendo a capacidad militar. Parecen haber formado vínculos emocionales para el personal humano y están exhibiendo signos de ansiedad por separación. Hubo una larga pausa del comando seguido de Morrison. ¿Nos estás diciendo que los depredadores del mundo de la muerte quieren unirse al ejército? Tank observó cómo Big Mama empujaba suavemente a Spike de una pieza particularmente interesante de tecnología de hegemonía que estaba a punto de destruir accidentalmente mientras Fluffy pinía sus plumas y vigilaba el perímetro circundante. Señor, le digo que ya lo han hecho. Y cuando el servicio de transporte se despegó de los dientes de Sombrío 7, llevando su carga inusual de humanos, extraterrestres y una variedad de depredadores del mundo de la muerte que habían decidido colectivamente que valía la pena seguir este paquete en las estrellas. La doctora Nictzade hizo una nota en su registro de investigación que luego cambiaría la comprensión de la galaxia de la psicología humana para siempre. Los humanos no domar a los depredadores del mundo de la muerte. Los depredadores de The Outworld reconocen a los humanos como depredadores del ápice y eligen seguirlos. Las implicaciones para la doctrina militar galáctica son significativas. Mientras tanto, Tank estaba ocupado explicando para ordenar por qué sus nuevos reclutas necesitarían requisitos dietéticos especializados, dormitorios personalizados y posiblemente su propia plataforma en cualquier tarea futura. Piense en ello como expandir nuestras capacidades operativas, dijo razonablemente mientras Big Mama retumbó contenta en el fondo, y Spike practicó sus técnicas de perforación en algunas placas de soborno de repuesto. Además, Tank agregó, observando a su manada establecerse para el viaje a casa cuando exploras una galaxia llena de extraterrestres hostiles y peligros desconocidos. Es bueno que la familia te mira a la espalda. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, la palabra comenzó a extenderse a través de los canales posteriores y las redes de información de mercado negro que los humanos no eran exactamente lo que parecían. No eran las especies diplomáticas inofensivas que la galaxia había asumido. Eran algo mucho más peligroso e infinitamente más valioso. Eran líderes de paquetes que podían unir a los depredadores del mundo de la muerte bajo una sola pancarta y hacerlos pelear como soldados en lugar de animales. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que eso significaba.